Antes de empezar con el fic, quería hacerles una petición, vayan al link de la historia que está aquí abajo en la descripción. Este los llevará a la página de la historia en fanfiction, habrá un icono que dirá, seguir/favoritos, le dan clic, y les aparecerá una ventana con 4 espacios para llenar, le dan clic a los 4, y ahorrar. Si se preguntan ¿para qué es esto? Es simplemente para incentivar a los creadores de fanfiction a subir más contenido, para poder hacerles llegar en forma de vídeos. Cabe destacar que para poder hacer este proceso, deben crearse una cuenta de fanfiction, que puede crearse fácilmente con su perfil de Facebook o Google/Gmail. Ya terminado esto, que empiece el fic. Fanfic Nation, cambio y fuera. Naruto. El legado Senju. Capítulo 11. Equipos Genin. Konoha. Torre Hokage. XXXXXXXXXXXXXX. Hiruzen miró de manera analítica el informe que tenía en sus manos. Al parecer Mizuki había pensado que era bastante inteligente. ¿El hombre pensó que había robado el pergamino prohibido en serio? ¿Robar el pergamino con algunas de las técnicas más brutales jamás concebidas por Konoha? ¿En serio habría que ser estúpido para pensar de alguna manera que se colocaría ese pergamino sin la adecuada protección? Pero entonces recordó que era el mismo joven que pensaba que podía matar a su compañero de equipo sin que nadie más se dé cuenta. No era precisamente muy brillante si él tenía que ser sincero, y era mayormente una vergüenza como ninja, así que era más que comprensible que pensase que él podía salirse con la suya. Había sabido de la presencia de Mizuki de una espía desde hace un año y lo había seguido meticulosamente para ver si podía encontrar otras espías que fueran tanto una amenaza para Konoha. Después de todo, si eliminas a una espía solo colocarán a otro en su lugar que de ninguna manera sabes de dónde saldrá exactamente. No. La mejor forma de sacar provecho a la situación era de espiar a ese mismo hombre en cuestión y ver con quién se relacionaba, lo que había llevado a descubrir un espía potencialmente más peligroso de lo que era en realidad el propio Mizuki, debido a la posición que ocupaba. Parecía que Mizuki al menos había cumplido con su deber a Konoha y los había llevado a un verdadero problema. Kabuto Yakushi era un verdadero problema. Era un ninja médico. Y como ninja médico tenía acceso a multitud de información, así como acceso a muchos más datos que eran potencialmente malos. También eso había llevado a descubrir la investigación hecha por el joven en cuestión, buscando aprender el máximo posible de sus. Si bien el joven en cuestión tenía una idea amplia de las fuerzas generales, afortunadamente no tenía la más mínima idea de sus fuerzas personales, lo que significaba que no tenía forma alguna de advertir a su señor de la amenaza de su escuadra personal. Pero esto había llevado a descubrir otro espía que sí que era peligroso en todos los sentidos de la palabra: Danzo. Siempre había sabido que Danzo amaba la aldea. Era lo único que le había impedido matarlo después de lo que había hecho. Siempre había confiado en Danzo para hacer lo correcto por la aldea. Siempre había confiado en que no fuera un completo idiota, que dejara que los celos lo llevasen por el camino de la amargura de ninguna de las maneras. Pero parecía que se había equivocado. Porque Danzo se había unido bajo el mando de Orochimaru. Si antes sintió ira, ahora estaba realmente furioso, ya que eso explicaba también otras cosas del hombre, como por ejemplo, que es lo que había sido de la mayoría de los ninjas clase potencial Kage. Ahora sabía que Danzo era el responsable de sus destinos. Si bien Danzo podía amar la aldea, él no amaba el ideal de la aldea. Para Danzo la aldea solo era un medio para un fin, punto terminado en todos los sentidos. Para Danzo la aldea es algo así como una gran máquina que debe darle los mejores soldados posibles. Ninguno debe ser más fuerte que él, pero deben cumplir sus misiones. Odiaba en lo que se había convertido su viejo amigo, pero era de esperar después de todo, ya que se había por completo vuelto desesperado. No ayudó a que le quitase ese precioso ojo Sharingan que él tenía y que se lo entregase a su hermana para alcanzar el estado conocido como Eterno Mangekyo. De eso no tenía la más mínima duda. Él podía decir con total sinceridad que si Danzo se enteraba de eso estaría de lo más furioso seguramente. Hiruzen sabía que si Danzo se enteraba de que Rena tenía un jodido Mangekyo eterno, la mandaría matar. No por el hecho de que desconfiase de ella. No por el hecho de que era solo celoso de su poder debido a ser bueno lo que él era. Sino por el simple hecho de que para Danzo cualquier persona que puede convertirse en una amenaza para él debe ser tratada por todos los medios. El bastardo pensaba que él era lo mejor de Konoha, y sin duda alguna si se enteraba de una ninja con una herramienta de destrucción masiva como Rena tenía ahora mismo, lo más seguro es que creciera completamente envidioso de todo el asunto.
Danzo no era el mejor para ocultar la información que tenía de todos modos. Razón de más para meter a la niña en su escuadra de ANBU personal, ya que le había dado a la niña un entrenamiento, si bien brutal, bien merecido de todos modos, que si él estaba completamente seguro de todo ello, es que lo más posible saque a relucir todo su potencial. Y lo había hecho. Solo tenía 15 años y la niña ya era una clase S en nivel de potencia. Era una buena noticia. Solo le hacía falta la experiencia de combate. Si bien podía ser una ANBU, él se negaba a enviarla en misiones ANBU, sabiendo perfectamente que puede ser una soberana mierda enviar a gente tan joven en misiones como esa. Itachi fue claramente un duro ejemplo. Por lo que no tenía la más mínima intención de repetir el más mínimo proceso de ninguna de las maneras. No. Él se aseguraría que la niña recibió la educación adecuada, pero sin duda alguna él no enviaría a un grupo de misiones que pondría su mente al límite. Todavía era joven y sinceramente no quería romper su psique. No ayudaba a que la niña se parecía demasiado a Anko. Al igual que Anko, ella tenía una racha de bromista muy grande. Atesoraba esa forma de ser demasiado. Tal vez tampoco ayudó a que la niña dijo que él era su abuelo. Ella le contó cómo Kagami Uchiha opinaba de él y eso le había llenado el corazón de mucha alegría. Kagami fue uno de los pocos amigos que tuvo en realidad. Una de esas pocas personas realmente preciosas para él por ser un buen amigo que lo ayudaría de manera diligente. Rena había demostrado el talento de su hermano y abuelo. Si Kagami la viera, estaba más que seguro de que el hombre habría estado más allá de orgulloso. Si había algo bueno de ese vejestorio por completo, es que para las cosas eran simples en el sentido de la sangre. Para Kagami no importaba si eras un puro sangre o un mestizo, para él lo único que importaban eran las habilidades en general, y si demostrabas tener las habilidades adecuadas, eso era todo para él de todos modos, por lo que desde su punto de vista todo sería perfecto al respecto de su nieta, que él mismo tenía que admitir era talentosa más allá de la duda. Casi sintió pena por Konoha cuando se corriera el rumor de su presencia. Sería realmente malo para ellos seguramente. Los ciudadanos de Konoha confiaban demasiado en Sasuke. No era un chico sin talento, a decir verdad. Diablos, el niño tenía calidad. Pero estaba mal enfocado. Donde Rena estaba enfocada en la justicia, Sasuke lo estaba en la venganza. Donde Rena estaba dirigido a ser la mejor para nunca volver a pasar por lo mismo, Sasuke solo veía el camino y ya está. Era vergonzoso desde su punto de vista que el niño no se diera cuenta de ninguna de las maneras del camino por el que iba, pero él no iba a hacer cambiar de rumbo. Sasuke se había metido en ese camino y no importaba todo lo que intentasen para sacarlo. Él solo decía cómo era un vengador y era su deber. El niño era un completo idiota desde su punto de vista, al menos si era tan incapaz de darse cuenta de los daños que se haría por dicho camino. Pero no era su responsabilidad. Sasuke había decidido ir por ese camino. Sasuke había decidido hacer ese camino. No era su responsabilidad y menos aún su deber de corregirlo. No. Su deber era asegurar de que Konoha estaba por el buen camino. Es cierto que si Sasuke seguía por ese camino, lo más seguro es que terminaría mal. Pero tenían otros dos Uchihas más, por lo que desde el punto de vista militar Sasuke no era de un valor incalculable como él mismo pensaba. Los únicos que lamentarían su pérdida por completo serían los civiles. Después de todo, le habían estado comiendo el tarro desde hace un tiempo para que se pusiera de su lado en todo, por lo que si alguien tenía la culpa de esto también eran los civiles. Pensando en lo de tener dos Uchiha, recordó que Izumi estaba haciéndolo realmente bien. Los últimos 5 años los había pasado como un capitán ANBU, y según el comandante actual era una dura decisión entre a quién elegir como su sucesor. Tanto Izumi como Yugao eran increíbles kunoichis, que seguramente eran más que capaces de arrasar con todo. El hecho de que eran amigas y rivales tampoco ayudaba, pero eso no importaba. Aunque de lo que había aprendido Izumi, quería volver a crear la policía militar solo con un objetivo, de crear un cuerpo de élite formado por ninjas de no clan que estaban adecuadamente entrenados, y si él tenía que ser sincero, tenía que admitir que el plan de Izumi era realmente interesante. Lo que Izumi quería hacer es llevar a ninjas de talento aceptable, ya sea de gen o de rango academia, para ser ferozmente entrenados. Por supuesto eso se hacía en ANBU, pero el ANBU lo hacía mayormente con ninjas clase Chunin. Ella quería hacerlo con genin o niños de la academia. También es cierto que de vez en cuando el ANBU reclutaba a niños de la academia, pero solo si se destacaban, como fue el caso de Yugao. Pero de todos modos el plan de Izumi era más que nada crear una fuerza de defensa de élite en la aldea para poder dedicar más ninjas a lo que eran las misiones.
Si él tenía que ser completamente honesto, tenía que admitir que los planes de Izumi sonaban muy bien, a decir verdad. Y eso trajo un último nombre: Yakumo. La niña había sido diagnosticada con un problema de chakra yin severo, lo que debilitaba considerablemente el cuerpo. Para resolver esto habían empleado un sello que servía para estabilizar el chakra lo mejor que se podía. Finalmente, sin embargo, alguien propuso una tarea peligrosa y dura, pero que si tenía efecto sería brillante. Usando restos del chakra del Kyuubi los introdujeron en el sistema de la niña. Fue doloroso. La niña sufrió. Pero el resultado fue excepcional. La niña a la edad de 13 años tenía reservas de alto Jonin y su problema de chakra yin se había resuelto, por lo que todo había salido bien. Había sido brutal, pero teniendo en cuenta que la niña había aceptado esta difícil tarea, él sonrió. La niña quería ser una kunoichi por varias razones. La primera de ellas, quería ser fuerte y poderosa. Ser respetada y temida sin duda alguna. Eso él podía relacionarse. Muchas de las mujeres de la fuerza se habían unido por lo mismo y él no tenía nada en contra de ello de todos modos. Diablos, estaba completamente de acuerdo. Si ellas querían ser reconocidas como las más duras y mortales del mundo, entonces tenían que unirse a la fuerza. Al final había sido un gran beneficio para Konoha, y si él era sincero se alegraba de que las kunoichis tuvieran tanto orgullo de todos modos. Pero al final las cosas habían salido bien con Yakumo, ser una kunoichi temible a la edad de 13 años. No estaba interesada en ninjutsu salvo en ciertas técnicas, y ella se había centrado sobre todo en 4 ramas de las artes ninja. A decir verdad, la niña le hacía sentir bien sabiendo que había personas con tanto potencial de todos modos. Pero bueno, ella se había centrado en genjutsu gracias a su línea de sangre de lo más única. Por otro lado, ella también se había centrado en lo que eran las artes médicas, debido a que en su mente ser capaz de sanarte a ti mismo es una ventaja sólida. Fuinjutsu porque sintió que le abriría muchas puertas. Bukijutsu especialmente Kenjutsu, ya que ella había tenido un interés en el flujo de chakra y ayudado a que tenía chakra de viento. Era una mezcla peligrosa en todos los sentidos, así que él solo podía temblar de miedo. Era como tener otra Senjutoka entre manos. Casi sintió pena de los que se enfrentasen a ella de todos modos. Sin embargo, otro motivo por el que ella se había unido era hacer orgullosos a sus padres. Sus padres estaban bastante satisfechos, eso era cierto, pero ellos se sentirían mejor sabiendo que el futuro de su clan estaba en buenas manos. Por lo que ella quería convertirse en una kunoichi y patear mucha gente para consolidar el hecho de que los Kurama eran un gran clan. Ella era llamada la esperanza del clan por eso mismo, así que solo tenían que ser pacientes al respecto para que ella mostrase sus frutos de entrenamiento. Hiruzen podía decir sin ninguna duda de que ella llegaría más lejos de lo que nadie podía imaginarse, pero para eso necesita el adecuado instructor, por supuesto. Solo un mentor realmente adecuado podría sacar eso a la luz. Así que estaba la situación en cuestión en la mente de Hiruzen. Tenía 2 kunoichis que necesitaban entrenamiento en lo que era la vida real. Si bien le habría gustado tener a Izumi como la mentora de las dos, su papel como una de las capitanes Anbu era demasiado valioso como para ser dejado de lado de ninguna de las maneras. No. Izumi era demasiado importante donde estaba. Afortunadamente él tenía una posibilidad con la que estaba más que seguro de que nadie habría contado por nada en el mundo. Después de todo, la gente podía ser increíblemente estúpida cuando no miraba a lo que tenía delante. No era su culpa. La mayor parte de la gente menospreciaba lo que no veía demasiado activo, así que él podía decir sin ninguna duda de que tenía un brillante plan en todo esto que saldría a pedir de boca. Kurenai entró por la puerta vestida con su ropa de vendas rojas y blancas, mientras que en su cintura llevaba el chokuto. Ella estaba orgullosa de decir que era una de las 5 maestras del arte de la espada en Konoha, así que en lo que a ella se refería las cosas estaban bastante bien de todos modos. Es más, ella logró de lo más divertido joder con la mente de toda la gente. Era una excelente forma de pasar el tiempo, al menos en su mente, que le hacía mucho bien sobre todas las cosas que hacía la gente. No ayudaba a que con el hecho de que demostraba su nivel de potencia, ella podía realmente burlarse de muchos de los cerdos que formaban parte de Konoha, que solo pensaban que las mujeres no valían para la vida ninja. Ella era una Jonin elite. Una kunoichi que había alcanzado un gran rango de habilidad en 4 de las artes ninja, entre los que ella era una verdadera maestra. ¿Dónde estaban la mayoría de los idiotas de este mundo que se burlaban de ella? Pues ellos estaban por debajo de ella en los sentidos. De lo más divertido.
Especialmente cuando se sabía que tanto ella como Anko eran las más jóvenes del grupo en cuestión, siendo considerados aterradores monstruos en todos los sentidos de la palabra. Ella se sintió orgullosa de su posición como una Jonin de élite, aunque haya tenido que bañarse en piscinas de sangre para lograrlo. Algunos pensarían que era una monstruosidad, ella solo pensaría que era de lo más divertido al menos. La cruda realidad es que para alcanzar este rango había tenido que matar a mucha gente. Para alcanzar este rango ella había tenido que demostrar que era un verdadero monstruo. Es cierto que ella no tenía reservas masivas de chakra o era una maestra de taijutsu, pero nadie se atrevía a enfrentarse a ella por el mero factor de que era una maestra de dos de las artes más menospreciadas de las artes ninja, genjutsu e ninjutsu. Diablos, el mero hecho de que la gente no sabía ver el potencial de dichas habilidades demostraba que la aldea estaba mal, al menos en su punto. Después de todo, eran habilidades increíblemente eficientes y peligrosas que podían sin ninguna duda hacer mucho daño. Por ejemplo, genjutsu era el arte ninja del engaño definitivo. Un verdadero maestro de dichas habilidades sin ninguna duda podría engañar al mundo entero con un par de toques. De ahí que ella tuviera un estilo centrado en genjutsu. Si alguien tenía algún problema con ello, no era su problema de ninguna de las maneras. Diablos, ella resultó de lo más divertido como era el mundo. Es cierto que ninjutsu era un arma de destrucción masiva, pero había ocasiones en las que se necesita algo más sutil en vez de destructivo. Ella era una maestra del engaño y de ser sutil, lo que la hacía más que feliz de todos modos, y si alguien tenía un problema con ello no era su culpa de todos modos. Por otro lado, las artes médicas deberían ser una obligación de aprender por todos los ninjas. Después de todo, el arte de ser más que capaz de sanarse a uno mismo debería de ser algo realmente importante. Es decir, si en una misión te han herido o envenenado, necesitar ser más que capaz de curarte a ti mismo y no ser únicamente un simple objeto a ser matado más tarde. Ella por eso respetaba a los demás Jonin Elite veteranos como Kakashi, ya que se había convertido en palabras de muchos como el ninja de los 1000 terrenos, debido a todas sus habilidades de combate. Por eso se lo consideraba el ninja más poderoso de Konoha, después de todo solo superado por los Sannin y el propio Hokage. El aprender a usar un Chokuto era más que nada por varios puntos. Si bien los kunai eran excelentes para atacar a los enemigos, la cruda realidad es que como un arma no era realmente tan buena de todos modos poder, y que contra un arma más osa físicamente el kunai, a menos que sea reforzado con chakra, siempre será roto. No. Necesitaba un arma mejor. El que haya dicho que la calidad de las armas no importa de ninguna manera era un completo idiota desde su punto de vista, ya que claramente no tenía la más mínima idea de la importancia de una buena arma de todos modos. Un arma que realmente es efectiva en todos los sentidos, ya que el Chokuto era una buena arma a ser usada. De ahí que ella la usase. Y por último, el Fuinjutsu. Sabía que no se podía uno convertir en un maestro de Fuinjutsu de ninguna de las maneras sin trabajo duro y una mente abierta. Le gustaba pensar que ella era más que capaz de hacerlo. Después de todo, no era una maestra ya sea de las ramas defensivas u ofensivas de dicha forma de técnica, pero ella era excepcional en la contención y el apoyo, lo que le permitía llevar en su persona más de lo que parecía, así como diseñar sellos que eran muy inteligentes de usar. Tenía que darle las gracias por eso mismo a su maestra. Su maestra Kusina sin ninguna duda estaría orgullosa de que ella haya obtenido de alguna manera ser tan hábil en las artes de sellado, por lo menos. Era una cosa que la había ayudado mucho de todos modos. Pero ahora su mente estaba enfocada. Por alguna razón el Hokage había solicitado su presencia, así que decir sin ninguna duda de que tenía al menos algo en mente. Ella no era estúpida. El Sandaime rara vez hacía algo sin una razón detrás de ello. El Sandaime era un hombre con posiblemente la mente más impresionante que existía, por lo que desde su punto de vista, si requería de su presencia tenía que ser por una buena razón detrás de ello, al menos en su opinión tenía que ser así, al menos ya que sabía que el hombre no era tampoco uno de perder el tiempo. El hombre odiaba pérdidas de tiempo, ya que según el tiempo era la única cosa que nunca faltaba en la vida ninja. Me alegro de que hayas podido venir, Kurenai. Tengo algo que quiero discutir contigo en todos los sentidos. Una tarea de suma importancia. Una cosa que estoy más que seguro te encontrarás de lo más satisfactoria, si tengo que ser completamente sincero, de todos modos, o al menos así es como yo mismo lo veo de todos modos. Hiruzen miró con una sonrisa en su rostro a la mujer que tenía delante. Y él podía decir que ella estaba pensando en algo al respecto, por lo menos.
Bueno, al menos estaba al punto de su título como la reina de las ilusiones de Konoha, Konoha no Genso no Ho, y una de sus mejores subordinadas de todos modos en su mente, al menos así es como ella era de todos modos. Estoy aquí para servir, señor. Si Aldea la precisa de mí de alguna manera, usaré todo en mis manos para cumplir con la misión, sin importar todos los medios que tenga que usar. Las ilusiones son después de todo el arma del engaño definitivo en todos los sentidos, por lo que sea que tenga usted en mente, haré todo lo necesario para llevarlo a cabo, señor. Ella miró intensamente al hombre que tenía delante preguntándose en qué consistiría la misión que se le daría. Ella haría todo en su mano para llevarla a cabo y eliminar en el proceso por todos los medios las amenazas que haya en su camino. Nada se escaparía de ninguna de las maneras y no dudaría en todo lo que tenía que hacer. Relájate, Kurenai. Es cierto que hay una misión de importancia vital de todos modos, que estoy más que seguro que será de tu máximo interés. Después de todo sé que te has muerto por convertirte en una maestra y tengo para ti la misión adecuada, de que te conviertas en la maestra de dos de las kunoichis con más potencial que la aldea ha visto en mucho tiempo. Estoy más que seguro de que esta será una tarea interesante para ti por lo menos. Hiruzen sacó los informes de las dos niñas en cuestión y se los pasó a Kurenai teniendo interés en ver cómo ella reaccionaría, aunque él estaba 100% seguro de que ella sería sin ninguna duda encantada con la información que le estaba pasando en ese mismo momento. Kurenai estaba fuera de su mente en ese mismo momento. Ella había querido ser una mentora en un buen tiempo por buenas razones. La primera de dichas razones es que pensaba que ser un mentor era de suma importancia. Los Jonin que se convertían en mentores pasaban como una parte importante de la aldea. Además, debería tener más tiempo para entrenar de todos modos. Sería como un par de meses de vacaciones, solo que en esto sería posiblemente más tiempo. Cerca de 6 meses. 6 meses de continua formación para perfeccionar sus habilidades, lo que la hacía de lo más feliz por poder tener una excelente oportunidad, al menos en su mente, de mejorar aún más del nivel en el que estaba, pero aún así miró los informes que tenía delante en ese mismo momento. Su primera impresión de Yakumo Kurama es que era una versión más potente de ella misma después de todo. No solo por el hecho de que ella tenía las mismas habilidades que ella, sino también por sus reservas de chakra mayores y más fuertes, así como el límite de línea de sangre de ella misma. Esta niña tenía tanto potencial como innata si ella podía ser sincera y podía ver sin ninguna duda de que ella llegaría más lejos de lo que nadie se podía imaginar. Solo se necesita la adecuada guía para ir por el buen camino. Y ella podría asegurar de darle la guía que necesita y convertirla en una kunoichi de clase S seguramente. Solo necesitaría un ligero empujón en el adecuado camino después de todo y ella se lo daría. Y Reno Uchiha era claramente una kunoichi tipo poder. Diablos, la niña era una poderosa guerrera que tenía amplios conocimientos de cómo usar el Sharingan, así de cómo usar los elementos. Una verdadera bestia si ella tenía que ser sincera. Si a eso le añades increíbles habilidades de combate cuerpo a cuerpo, tenías una verdadera bestia asesina entre manos. No era una buena idea de ninguna de las maneras de medir con ella por nada en el mundo. Y si era completamente honesta, le daba un poco de miedo la verdad lo que esta chica sería capaz en circunstancias normales y ella podía decir que algo en el archivo faltaba. De todos modos, era una kunoichi realmente poderosa, y el Sandaime quería que las comandara a las dos. No era una niña tonta. Sabía porque quería que lo hiciera. Ambas niñas después de todo no habían tenido lo que se podía decir un entrenamiento en la vida real. Sin embargo, el Sandaime esperaba que ellas recibieran esta formación. Algo de lo más interesante si ella tenía que ser sincera y entendía por qué ella era colocada en esa posición debido a que tenía un gran control y podía ayudarlas en sus campos de propiedad. Rena precisaba ayuda en Genjutsu y control de chakra. Yakumo precisaba de ayuda en Fuinjutsu, así como control de chakra. Las dos estaban hechas a medida para ella de manera estupenda, así que era completamente comprensible que las pusieran bajo su mando claramente. Puedo hacerme cargo de ellas sin ningún problema, Lord Sandaime. Dígame cuándo quiere que vaya a por ellas y las tendré en un campo de entrenamiento, preparándolas y al mismo tiempo haciendo los adecuados planes para la formación en las misiones, claro, señor. Ella miró intensamente al Sandaime, que pareció sonreír a sus palabras como si las hubiera esperado. Pero este hombre era el profesor. Conocido como el hombre capaz de ver lo que todos los demás no pueden ver de ninguna de las maneras. Por lo que era lógico que ella hubiera sabido su respuesta antes de que ella la diera de todos modos. Era más que claro para ella que ella había sabido lo que ella quería hacer por todos los medios. Está bien.
Las dos niñas serán enviadas al campo de entrenamiento número 12. Ellas estarán bajo tu cuidado, Kurenai. Una vez tengas claro que puedes completar misiones de rango C, tendrás que enviarlas a ellas. No quiero que las mimes de ninguna de las maneras. Deben ser orgullosas kunoichis que llenen de terror y miedo a los ninjas enemigos de todas las formas posibles. ¿Soy lo bastante claro? Hiruzen miró a la mujer que tenía delante. Él decía esto porque, aunque confiaba plenamente en ella, no siempre se podía evitar que los maestros se unan emocionalmente a sus discípulos. Diablos, él cometió ese error. Se unió demasiado a Orochimaru, por lo que no tenía el más mínimo interés de que pasase lo mismo con Kurenai de ninguna de las maneras. Kurenai asintió. No sabía qué es lo que pasaba, pero podía hacer algunas suposiciones. Ella sabía que el Sandaime se había unido emocionalmente a Orochimaru y lo había consentido. Llevo a que dicho alumno se considera con derecho a ser Hokage, por lo que en su mente no le extrañaba en lo más mínimo de que él no quisiera de ninguna de las maneras que ella cometiera el mismo error de ninguna de las maneras. Era de lo más lógico después de todo. Pero aún así eso no quitaba el hecho de que quería a los alumnos lo más entrenados posibles. Algo se acercaba a Konoha, por lo que ella se aseguraría de que fueron recibidos con golpes de todos los calibres. Hiruzen miró por la ventana. Sabía que lo que se acercaba no era nada bueno. Sabía que se acercaba un mal momento sin ninguna duda. Sabía que Orochimaru, en su alianza con Taki y Suna, posiblemente tenía un objetivo en ellos. No podía hacer mucho para prepararse más allá de lo que estaba haciendo. Pero debería que preparar a sus élites para esta guerra. Afortunadamente él ya sabía de Jiraiya que estaba aquí lo antes posible, por lo que estaba confiado en lo que fuera que les tratasen de echar. Además, no es como si no fuera posible saber cuándo iba a pasar después de todo. Ya que solo había un momento en que la aldea estaba más abierta al público: los exámenes Chunin. Orochimaru podía creerse muy listo, pero él era el que lo había entrenado. Estarían listos. Y él se aseguraría de que en esta ocasión su alumno pague por sus acciones. Se aseguraría de que no se perdieran vidas de manera estúpida por nada en el mundo. Él enviaría a Orochimaru de vuelta al mundo de los muertos una vez terminase esto. Tenía plena confianza en que podía. Pero también tenía la certeza que no saldría de esta con vida. Orochimaru no era estúpido. Siempre hacía planes y siempre los tenía preparados, por lo que sin duda alguna él planeado algo para él especialmente y tratarlo. Posible una técnica prohibida. Tendría que haberlo matado en su día, y de esta forma su aldea no se vería amenazada, y al mismo tiempo él no debería que tener tales preocupaciones de ninguna manera. Konoha. Academia Ninja. Puff Naruto. Naruto avanzaba tranquilamente por el camino. Su uniforme había cambiado por completo. Si bien antes era una buena ropa, ahora vestía un poco de una manera un poco más adecuada para un ninja. Vestía con unas botas negras ninja. Un pantalón negro de ambú. En sus manos llevaba guantes sin dedos de color negro con placas de metal en ellos. Lo que nadie podía ver era que en ambos había un sello en cada palma que servía para la contención de armas. Llevaba una camiseta de malla y encima una camiseta de color negro también. En los costados de sus caderas tenía una armadura tipo samurái de color azul oscuro. Llevaba una chaqueta de color negro con piezas de armadura en los antebrazos y en los hombros también de color azul, y como rematador final en la sección del cuello llevaba una aparente bufanda de color blanco. Naruto había decidido honrar a su mentor y maestro en todos los sentidos, vistiendo con un estilo muy parecido al suyo. La única diferencia es que por el momento no llevaba, por supuesto, ropa indicativa del clan. Naruto no quería que nadie supiera de ninguna de las maneras a qué clanes pertenecía, porque sabía que entonces él sería una víctima rápida de ellos. Después de todo, si se corría el rumor de que el heredero Senju y Uzumaki eran la misma persona demasiado temprano, fijo que debería un precio por su cabeza. Antes de eso quería tener una muerte reputación sólida detrás de él por todos los medios que dijera que acercarse a él era una garantizada. Naruto tenía plena confianza en sus habilidades, eso no era mentira de ninguna manera. Sus habilidades ninja posiblemente se encuentren dentro de la gama más alta. Pero él había oído que Iwa contrataba mucho a Akatsuki, por lo que lo más seguro es que si querían algo de él, lo más seguro es que los enviarían a ellos por todos los medios. De eso no tenía la más mínima duda, por lo que no quería de ninguna manera meterse en medio de ello. Prefería, si era completamente sincero, esperar por un tiempo. Y a pesar de que sabía todas las habilidades de Akatsuki, él sabía perfectamente que contra un equipo que planeaba atacarlo en pareja sus posibilidades eran bajas en este momento.
Necesitaba más tiempo para estar listo, pero eso no impediría que cerrase la mirada de cada persona que pensase de una sola manera de que podría mandarlo. Ahora que era un ninja de Konoha, tenía más que seguro de que la gente se lo pensaría 2 veces antes de joder con él. Tal vez habría tontos que pensasen que él podía ser molestado por ellos. En caso de ser así, él tenía la intención de que ellos aprendieran por las malas lo que era la diferencia del poder en todos los sentidos. Estaba más que seguro de que sería de lo más divertido disciplinar a la gente en todos los sentidos. De hecho, si él era sincero, estaba más que seguro de que solo unos pocos se atreverían a tales acciones. ¿Por qué? Porque solo los estúpidos cometen ese tipo de errores de todos modos. Naruto entonces sintió una presencia delante suya y se fijó. Por lo menos había una veintena de ellos. Todos ellos civiles. Se veían contentos y satisfechos. Uno de ellos llevaba una espada incluso. Esto le pareció cómico y divertido si él era sincero de manera completa. Esta gente pensaba alguna manera que odian asustarlo. Qué lindo. Qué patético. Esta gente no entendía el concepto del miedo de ninguna de las maneras y pensaban que podía asustarlo. Muy divertido si él podía ser completamente sincero. Una firme demostración de que los ninjas no eran tan temidos por los civiles de Konoha. Parecía que tenía que dar una señora lección a esta gente por todos los medios que sirviera con el objetivo de mostrarles lo que se podía hacer. Los civiles usaron el cerebro. No dejar que el mocoso fuera admitido como miembro de un equipo. Tenían que evitarlo. ¿Cuánto tardaría en crecer como ninja si eso era de esta forma? Lo más seguro es que el demonio se fortaleciera. Así que estaban decididos a terminar la carrera ninja por todos los medios. Un par de huesos bien rotos y retenerlo para no poder ir al hospital, eso significaría sin ninguna duda de que él no podría ser jamás un ninja. Una buena acción por su parte. Le harían un sincero favor a la aldea al eliminar claramente una amenaza que los tontos de los shinobis no veían. Al menos eso es lo que pensaron hasta que Naruto los miró. Los miró como estaba aburrido en lo que ellos hacían. ¿Os dais perfecta cuenta de lo que estáis haciendo? Es un castigo que se puede pagar con la vida, el mero hecho de tratar de amenazar a un shinobi. Más al heredero de un clan, por lo que creo que en tu estupidez no sabéis que os estáis condenando a vosotros mismos a una muerte lenta y agónica por mis manos. ¿De verdad queréis ir por ese agradable camino? Para mí no es un problema mataros de todos modos. Naruto sonrió cuando más de uno se movió incómodo. Es obvio que no se esperaban ese tipo de actitud de ninguna de las maneras. En serio, los civiles podían ser aún más estúpidos de lo que él pensaba si se imaginaban que podían salirse con la suya en una acción como esta. De todos modos, como si pudieras hacernos algo. Eres un ninja de esta aldea, por lo que técnicamente tienes que protegernos. Y nos vas a proteger. No puedes hacernos daño alguno. Serás tratado ahora. Serás tratado antes de que puedas convertir en una amenaza para nuestro hogar y nuestra gente. No eres más que un demonio que debió de haber muerto hace mucho tiempo. El líder estaba eufórico. Sería recordado como un miembro venerable de la aldea por sus acciones, de eso no tenía la más mínima idea. Estaba más que seguro que esto terminaría de buena manera para él. No había forma de que el chico se protegiera después de todo, así que solo cargó hacia adelante con su espada sabiendo lo bueno que venía. Al menos pensó eso solo unos segundos antes de que Naruto desenfundara su espada a una velocidad mortal y lo cortara de un solo tajo desde el lado de la cadera derecha hasta el hombro izquierdo. Todo el mundo se quedó mirando la escena que había tenido lugar ante ellos. Muchos de ellos se veían claramente afectados por lo que había pasado. Y cuando sus ojos se posaron ellos, la mayoría de los civiles huyeron. No querían estar en la mirada de un asesino. Idiotas. Habían olvidado de que eran entrenados para ser asesinos en todos los sentidos, así que era de lo más lógico que él terminase de la manera más efectivamente posible. Solo los idiotas juegan con la comida, y él no era precisamente un idiota de ninguna de las maneras. Puff y Hinata se sintió por completo viva. La sensación de poder que corría por ella en ese mismo momento era magnífica. Sin ninguna duda, más de uno temblaría ante ella. Hombres y mujeres débiles, todos ellos. Solo había una persona que se podía decir era mayormente su igual, y ella sabía que era completamente superada por este hombre en todos los sentidos. De todos modos, ella tenía cosas que hacer de todos modos, como venir a la academia para ser parte de un equipo Genin. Aunque sentiste pena porque sabía que no estaría en el mismo equipo que Naruto. Él era la única persona que respetaba de su clase junto con Shino. Después de todo, Naruto era el único que tomaba en serio la carrera ninja. Hinata llevaba botas de tacón ninja de color negro.
Llevaba medias de color negro que cubrían cada centímetro de sus piernas. Llevaba un vestido de batalla que era una mezcla entre morado y plata que cubría su cuerpo, aunque dejando ver el cuerpo femenino que tenía. Llevaba un guante que cubría la mano izquierda hasta el codo de color negro. Su vestido, si bien femenino, estaba diseñado para ser de combate, por lo que estaba hecho de una seda especial diseñado por los Aburame. En su cintura por atrás llevaba dos espadas, que eran curvas llamadas las espadas Géminis, que eran de color negro. El vestido es de Cinderfall Post-Time Skip, y las espadas son las espadas de Cinderfall. Hinata había diseñado el vestido a sí misma, y la única razón por la que no le salía como un ojo de la cara, fue por la aportación al clan Insectos para ser más fuertes. Agregar a eso que ella hacía muchas de rangos, ella tenía acceso a una buena cantidad de dinero en todo momento. Era divertido. Nadie dijo que los estudiantes de la academia no podían hacerlas de rango, y teniendo en cuenta que podía hacer 10 clones, eso significaba 10 de rangos por día. Una suma considerable sería de no ser porque solo usaba 5. Los otros 5 los usaba para muchas otras cosas. El clan Aburame eran excelentes aliados desde su punto de vista al menos. Es decir, eran un clan brillante y poderoso. La única debilidad que tenían era por supuesto sus reservas de chakra. La mayoría de ellos, sin embargo, nacían con una afinidad totón. Por lo que ella les había preguntado por qué no podía aclimatar a sus insectos contra el calor por todos los medios, dándoles así una sólida ventaja contra los ninjas en base Catón. Eso y mucho más lo había hecho ella por ellos, lo que le había ganado un sano respeto del clan por ella en todos los sentidos. Después de todo, el clan se vio bien tocado gracias a sus acciones, lo cual era una buena noticia en sus mentes. En pocas palabras, ella les había dado herramientas. Cuando estaba de camino a la academia, sin embargo, se detuvo antes de que miró con desagrado a lo que tenía delante. Nada más que Neji Hyuga. Si bien ella solo podía sentir lástima por su primo, ella lo despreciaba porque había oído que él trataba de intimidar a su hermana. No se atrevía por las posibles represalias en su contra. En pocas palabras, no era más que un patético cobarde, que la única razón por la que se metía con ella en su momento es porque nunca usaría el sello. Era un bastardo que merecía ser castigado en todo momento, y si por ella fuera lo estaría tratando a la antigua manera. Pero decidió que aún no era el momento. Solo un idiota se lanza hacia adelante sin pensar detenidamente sus acciones, y ella podía hacer muchas cosas, pero una tonta no era una de ellas. Neji miró a Hinata con desprecio. No había nada que quería más que insultarla de alguna manera, pero él no era tan increíblemente estúpido como para meterse con ella en ese mismo momento por una serie de razones. La primera de ellas es que estaban en la calle, y si se reportaba de sus acciones sería ejecutado. Había oído que el clan Hyuga estaba en el punto de mira, y ningún Hyuga podía salirse de la línea a menos, claro está, que quieran terminar muertos, lo cual era una realidad. Maldijo a la rama principal por haber desencadenado esto. Estaba más que seguro de que la rama principal era la que había hecho que las cosas estén tan mal por sus formas estúpidas de hacer las cosas. Seguramente no estaba equivocado. Shin había estado haciendo limpieza de casa, y en el proceso descubrió que muchos nobles tenían asociaciones con los Hyuga. Los Hyuga ahora no puede mostrar su llamada superioridad por eso. Es cierto que todavía eran un clan noble, pero ya no eran ni de lejos tan fuertes. Habían perdido la mayoría de sus alianzas políticas. El joven daimyo no toleraba después de todo ningún tipo de amenaza a su regla de ninguna de las maneras. Una medida inteligente que demostraba en todos los sentidos que era un gobernante más sensato de lo que habían sido los demás daimyos, y que tenía una plena colaboración con el Hokage para tener un completo control de los ninjas. Pero a pesar de ello, Neji no podía dejar de mirar a Hinata con desprecio, pensando en lo que podía hacer. La miro y trato de pensar en qué decir. Pero ella solo lo miraba aburrida. Como si él no valiera su tiempo. Eso solo llenó de más ira. Eso solo lo hizo más furioso en todos los sentidos. Por las acciones de la niña maldita que tenía delante. La niña que era responsable de la muerte de su padre. La condenada niña que significó la muerte de su padre era todo lo que él podía pensar en ese mismo momento de todos modos, y verla así de simple a pesar del sello en su frente solo lo llenó de más ira que antes. Y decidió que era el momento de ponerla en su lugar. Veo que ya no pareces gran cosa de todos modos, Hinata. Ahora estás donde el destino te debió haber colocado en un principio, en la nada. Ya no eres nadie, y lo único que haces y podrás ser capaz de hacer en toda tu vida será la de hacer desgracia al nombre de los Hyuga. Neji miró con frialdad a su prima, pensando que la tenía por completo controlado. Sin embargo, su sonrisa lo dejó un poco descolocado, ya que era algo que él no había esperado de ninguna manera para nada.
Debería de comunicación sentido molesta por las palabras que él había dicho pero ella solo tenía una sonrisa en su rostro de todos modos, lo que demostraba que no estaba molesta en lo más mínimo. Mi nombre ya no es Hyuga. Aprovechando el hecho de que estoy expulsado del clan, lo he cambiado recientemente a Yui, por lo que no me compares contigo de ninguna de las maneras, primo. Solo eres patética basura cuando te comparas con la gente que vale de verdad. Y en cuanto a ser una decepción, prefiero serlo antes que ser una esclava de un clan al que no le importó en lo más mínimo. Y ella disfrutó de la mirada de puro odio que le dio su primo. Era casi obvio que en algún momento podría tratar de atacarla. Pero en vez de hacerlo se calmó en el último momento y recobró la postura que tenía de todos modos, aunque se podía ver su ira y sentirse sin ningún problema. Un día no tendrás forma de protegerte. Un día no importará nada de lo que hagas, Hinata. Porque la venganza por la vida de mi padre se pagará. Su muerte será vengada. Lo único que te protegió en su momento fue el hecho de que eras la heredera. Ahora eres incluso más bajo en la escala social que yo. Eres una exiliada por lo que a nadie de verdad le importará lo que sea que te pase de todos modos, Hinata. Él se giró para irse antes de que un brutal ki se hizo cargo de toda la escena. Si hubiera habido más gente cerca, él sabía que podrían haber asustado. Sintió todo lo que podía sentir viniendo de Hinata y se asustó por completo. Ella lo miró de una manera tan despiadada que estaba seguro más de una persona en el complejo no lo habría creído posible. No me importa lo que hagas, Neji. No me importa lo que pienses. Y desde luego no me importan tus pensamientos. Solo eres otro trozo de basura más que hay en ese llamado clan. ¿Llamas venganza a vengarte de una niña que era joven y no sabía defenderse en ese mismo momento? ¿Dónde está tu lógica para hablarme como lo haces? No. La cruda realidad es que la única razón por la que te has metido tanto conmigo es porque sabías que era la única persona que jamás se defendió de tus acciones. Esos tiempos se han terminado. Si una sola vez más vuelves a abrir tu boca contra mí, te la cerraré de manera permanente. ¿Soy clara? Ella le dio una dosis mal hasta que él asintió y luego lo dejó ir. Era más bien patético desde su punto de vista, al menos. Punto de vista general, los estudiantes habían oído hablar de lo que había pasado en la entrada de la academia. De cómo Naruto había matado a sangre fría a un civil. Muchos lo miraron temor. A Naruto no le importó lo más mínimo. Si una persona era tan estúpida como para desafiarla de cualquier manera, actuaría con la adecuada fuerza al respecto. Si alguien tenía algún problema con ello, de todos modos no era su problema. Ellos eran estúpidos por lanzarse así adelante como completos idiotas. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe muy bien que no amenaza, así como hacía una persona que ha sido claramente entrenada en el arte de matar por todos los medios. Era pura lógica de todos modos. Naruto se sentó tranquilamente en la parte de atrás y se colocó cómodo mientras cerraba los ojos. La verdad es que la clase lo decepcionaba de todos modos. No hay que equivocarse, eran posiblemente fuertes, pero la cruda realidad es que ninguno de ellos había buscado perfeccionar sus habilidades salvo unos pocos. Hinata era junto con él la persona más fuerte de la aldea. Posiblemente era una persona más que capaz de hacer pedazos a todos aquellos que son una clara amenaza en todos los sentidos. Pero claro, entre que Hinata recibió su propia ayuda y ella estaba decidida a ser la más fuerte, Kunoichi de Konoha era más que claro que nadie de ninguna manera se podía comparar a ella de todos modos. Si había algún problema no era su culpa de todos modos. Shino también se había entrenado. Había oído que el tamaño de su colmena era 3 veces el tamaño esperado para un niño de su edad. Ayudó a que había entrenado cómo colocar su afinidad elemental en los insectos y se había entrenado en lo que era el flujo de chakra. Muy divertido. Este podía ser un joven Aburame con una gran cantidad de capacidad sin ninguna duda. Y él sabía ver el potencial de la gente cuando lo tenía delante. No tenía la más mínima duda de que Shino haría ver a muchas de las personas de la aldea como incompetentes cuando se lo compara con ellos. Si a eso se le agrega su arma de elección y su afinidad, no tenía la más mínima duda de que sería una verdadera bestia difícil de derribar. Sasuke, por mucho que le disgustara, había entrenado seriamente. Podía decirlo. El chico era fuerte. Tan fuerte como Shino, lo cual lo colocaba en un gran lugar. Pero tenía varias cosas en contra. Por un lado, una mente torcida. Por otro lado, parecía como si tenía la necesidad de mostrar todas sus habilidades. Solo ese dato decía de lo mal que estaba. Diablos, se suponía que ninjas debían tener secretos, y sin embargo él no tenía secretos de ningún tipo. Parecía gustarle demostrarles a todos que él era el llamado más fuerte de Konoha. Una estupidez muy grande.
Si él era fuerte no era ninguna duda, pero la cruda realidad es que por muy fuerte que sea Sasuke cuando se lo comparaba con otros monstruos él no era nada más que un pequeño pez en el mundo. Sasuke tenía un problema. Sasuke aspiraba a llegar lejos en poco tiempo. Idiota. Solo aquellos con condiciones únicas tenían esa opción. Sellos eran una excelente forma de hacer eso, pero Naruto solo había compartido eso con Hinata, ya que después de todo solo Hinata le caía bien de toda la academia de ninja. Por lo que desde su punto de vista solo ella merecía ser ayudada. Si alguien estaba molesto por eso no era su problema de ninguna de las maneras. Eso y que por supuesto no tenía ningún interés en ayudar a la gente de ninguna de las maneras. Era duro, de eso no había ninguna duda, pero Naruto nunca confiaría el poder en ninjas como Sasuke porque se podía ver sin ninguna duda de que para ellos los medios lo valen todo en todos los aspectos. Si bien él mismo también consideraba que los medios valían todo lo que se necesita hacer, había excepciones. Naruto jamás destruiría el legado de su familia por un objetivo. El legado lo era todo después de todo y no tenía ningún interés en destruir su trabajo arduo logrado después de 1000 años sangrientos solo para cumplir un objetivo. Algo que él sabía que Sasuke haría si con ello conseguía su llamada venganza. Era patético cuando pensabas en ello de todos modos. Sasuke no era una persona que se diera cuenta de sus acciones. Pero al final solo él era culpable de eso de todos modos. Solo Sasuke era responsable de sus acciones finales, nadie más en ello era responsable de todos modos. Así que pensando en todo ello al final quedó solo un resultado en todo esto. No era bonito, pero Naruto sabía perfectamente por solo una mirada de Uchiha que cuanto más fuerte él se viera peor sería para él de todos modos. Diablos, él casi podía jurar que vería al niño mirarlo con aún más odio entonces si él crecía mucho más fuerte. Sasuke era celoso por naturaleza. Una persona que se consideraba a sí mismo por encima de los demás, razonando que su situación lo colocaba de verdad por encima de todos los que él veía inferiores. No era importante en muchos sentidos para Naruto, ya que sabía que, aunque Sasuke podía ser realmente molesto, eran pocas las cosas que podían hacer de todos modos. Hinata entró en la habitación. Su forma de vestir atrajo de inmediato la atención de todo hombre de sangre caliente. Ella sonrió. Kurenai le había enseñado hace mucho tiempo que la mejor manera de ganar no era con las mejores técnicas destructivas ni nada de eso, sino con el taco adecuado. Con la manipulación adecuada. El cuerpo es un arma y ella sabía usarlo adecuadamente sin duda alguna, por lo que ella tenía por completo la atención de cada persona en la sala. Y cuando se fijó en Naruto ella sonrió incluso porque él le estaba dando una mirada como si quisiera comérsela. Se lamió lentamente y de manera seductora los labios, lo que hizo que más de uno tuviera reacciones de lo más divertidas. Ella tenía que admitir que era divertido. Ella avanzó tranquilamente y se colocó al lado de Naruto antes de sacar de una pulsera que ella llevaba un libro. Este libro era sobre Fuinjutsu. Tenía que admitir que era un tema interesante. Al igual que muchos otros, ellos no tenían talento para las técnicas de ataque o defensa. Pero las complementarias y contención eran de lo mejor en su mente y servían bastante bien después de todo. Ella miró el libro y sonrió cuando se dio cuenta de más gente prestarle atención. La gente podía llegar a ser realmente mala de todos modos, en lo que se refería a verla de la manera que parecía. Solo le hacían falta unas gafas y podría parecer como la chica seductora, lo que sería de lo más divertido de ver en todos los sentidos al menos. Hinata sin embargo se fijó amablemente en Naruto y le dio una sonrisa tranquila. Cualquiera podría haber pensado que esa era una sonrisa de lo más tranquila y sin ofrecer nada. Idiotas. Esa era su sonrisa que le decía que quería algo de él. Naruto la conocía muy bien y ella sabía sin ninguna duda de que ella lo quería de alguna manera. Ella estaba usando la seducción para tenerlo, por supuesto. No ayudaría que su cuerpo se veía tan magnífico después de todo. Y ella vio que la miraba con esa mirada suya llena de electricidad en los ojos, así como también con una sonrisa divertida. Antes de que ella tenía tiempo de hacer nada recibió un beso en los labios que se llevó la palma de los besos, ya que la hizo sentir muy cálida en todos los sentidos de la palabra. La clase entera se quedó en silencio. Es decir, todos sabían que estaban cerca. O al menos los más observadores lo sabían. Naruto siempre miraba con una sonrisa a Hinata. Siempre la alentaba y siempre le decía cómo hacer mejor las cosas. Más de uno se había encontrado celoso de la niña por el excelente tutor que ella tenía, ya que Hinata era posiblemente la luchadora más fuerte de toda la clase. La única razón por la que Uchiha ganaba es que ella no se dignaba a luchar contra él.
Según ella no lo corrompieron digno de enfrentarse a él. Era en realidad muy diferente de todo eso, ya que Hinata sabía varios hechos que la gente ignoraba en todos los sentidos, ya que no se habían molestado en aprender. Sasuke quería una esposa. Quería una mujer para él mismo. Si ella se enfrentaba a él y lo derrotaba, atraería su atención. Ella no tenía ese interés. No ayudaba a que ella no era una chica de clan. Si bien estaba protegida contra leyes que forzasen su matrimonio, la cruda realidad es que Sasuke podía hacer su vida difícil mientras ella no cuente con protección de ningún tipo. Por supuesto, Naruto la había acogido en el clan Uzumaki hace años, pero él no era lo bastante fuerte en ese momento. Ahora, sin embargo, sí lo era. Ahora ella ya no tenía que temer ser convertida en contra de su voluntad en la novia de alguien que no le agradase en lo más mínimo. Era una buena suerte en su mente, al menos. Por supuesto, ella sabía que ahora él estaba interesado en ella. Sasuke era una persona egocéntrica. Pensaba que se merecía todo lo mejor solo por su nombre. Una completa estupidez desde su punto de vista. Sasuke era fuerte para un genin, tal vez un chunin, pero el que de verdad era fuerte en la clase era Naruto. Si Naruto dejase todo su poder sentirse, sería aterrador. Y ella sabía que Naruto no dejaba que nadie viera sus técnicas y habilidades. Ella sabía que era fuerte, pero él siempre la molestaba diciendo que sus habilidades eran un secreto. Le gustaría discutir con eso, pero ella misma tenía sus propios secretos, por supuesto. Después de todo, ella no le decía acerca de sus habilidades de ninguna de las maneras. Kiba miró con ira completa. Hinata era considerada como la chica más caliente de Konoha en su mente. Bueno, vale, Anko Mitarashi, así como Yuga Uzuki y también Kurena y Yui entraban como las mujeres más calientes, pero ninguna de esas tres le darían una palabra. Por otro lado, esta niña estaba aquí para ser suya. Él iba a hacer claro que ella era de ella por todos los medios. Pero de ninguna manera delante de toda la clase no quería ser considerado como un niño idiota. Lo haría en otro momento. Él estaba seguro de que su madre podría ponerle presión a Hinata para que aceptase un compromiso entre ellos. No es como si ella fuera de algún clan que podía de ninguna manera resistir la presión. Oh Naruto, eso es jugar un poco con fuego. Ten mucho cuidado, podrías terminar quemándote si terminas jugando con alguien que puede ser tan candente como yo misma puedo serlo, para que lo sepas. Ella sonrió con cierta anticipación al hombre que tenía delante. Solo para recibir un segundo beso que la dejó con un poco de ganas de más y que la estaba realmente molestando muy a la diversión del hombre en cuestión, que parecía mirar más divertido que nada solo por el aspecto de Hinata, que claramente estaba molesta en ese mismo momento por haber perdido de alguna manera contra él en el juego de avergonzar al otro. Siempre jugaban cualquier cosa como esta que pudiera. No recuerdo que me pueda quemar con mucha facilidad, Hinata, así que no veo ningún problema a jugar con fuego como tú misma lo has dicho. Sin embargo, creo que deberías de estar de lo más preparada. No siempre puedo contener estos impulsos que tengo, como por ejemplo besarte y pellizcarte el culo. Ten mucho cuidado. Nunca se sabe cuándo mi bestia interna podría atacar buscando tu jugosa carne. Naruto se rió cuando ella se estremeció de sentir su aliento en el cuello. Conocía muy bien a su querida amiga en todos los sentidos, por lo que sabía cómo jugar con ella en este juego muy bien, aunque oírla gemir era de lo más divertido, al menos en su mente, ya que le añadía mucha diversión a todo. Al menos, no quieres jugar a ese juego, Naruto. No eres el único que puede hacer esas cosas, para que lo sepas, y desde luego no eres el único que podría hacer algo de trampa. Yo también soy más que capaz de hacer todo lo necesario para conseguir lo que quiero. Nunca me subestimes. Deberías de saberlo mejor que nadie. Ella se rió en su oreja mientras dejaba que su mano pasara por el cuerpo de Naruto de manera lenta e incluso totalmente como una serpiente a punto de lanzarse a por su presa en todos los sentidos. Diablos, ella podía sentir a Naruto excitarse, a juzgar por el sonido del corazón desde donde estaba, que podía oír sin muchos problemas. Era muy emocionante, a decir verdad, para ella al menos. Pero es muy divertido, Hinata. Es decir, solo mírate. Solo mira lo increíble que eres. Ese cuerpo está hecho para pecar por completo. Estoy más que seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que mi deber como una persona emocionalmente justa y activa, estoy más que en mi justo trato de tratar por todos los medios de alcanzar el nirvana contigo, ¿no crees? Naruto le dio un suave mordisco en el cuello a Hinata y sonrió cuando sintió todo su cuerpo estremecerse de placer. Ella era una increíble mujer, de eso no había ninguna duda en la mente de Naruto al menos.
Lo único que él podía decir acerca de ella es que posiblemente iba a pedirle que hiciera algo más, no es como si en verdad lo preocupase demasiado ser más activo en un determinado tiempo. Hinata se estremeció. Si había algo en lo que Naruto sin ninguna duda sabía jugar era en hacer trampa. Era un genio en las trampas. Un genio en sacar la victoria de su lado por todos los medios habidos y por haber. Y ella había tenido explotada una debilidad muy grande, por desgracia, en este caso a causa de que él sabía de la sensibilidad de su cuello en ciertos sentidos. Casi deseo dejar su chakra circular por su cuerpo para darle una lección, pero estaba más bien metida en la satisfactoria sensación de lo que había sentido, por lo que no tenía forma de evitar lo que le había pasado de ninguna de las maneras. Maldijo con todo su poder el hecho de que Naruto sabía muy bien cómo jugar con ella en todos los sentidos. Hinata miró a Naruto con sus ojos llenos de poder antes de dejar que un poco de su chakra Katon pasara por sus labios y ella depositara suaves besos en el cuello de Naruto. En vez de ser un chakra lo bastante fuerte como para quemar este, sin embargo, envió lo que se podría considerar sensaciones de calidez por todo el cuerpo en cuestión. Casi se ríe cuando sintió a Naruto estremecerse por la nueva sensación de calor que estaba sintiendo. Era de lo más divertido en su mente, al menos. El saber que uno de los ninjas más temibles del mundo estaba teniendo estas emociones. Debía ser de lo más divertido para estar en su lugar, de eso no había ninguna duda en lo que ella pensaba. Pero todas las cosas llegan a su final cuando Kiba se colocó encima del escritorio de Naruto mirando con un aura de instinto y poder. O al menos eso pensaba él. Cuando creces con Naruto en la mente de Hinata, lo que estaba viendo era un pequeño perrito que estaba siendo molesto más que nada, no una verdadera amenaza de todos modos. En la mente de Naruto, cuando comparas eso al poder de Kurama, la verdad sea dicha es que todo lo que veía era una cosa de lo más insignificante a la espera de ser aplastada por completo. Así que Naruto no sabía exactamente qué decir del niño que olía especialmente mal, que estaba colocado justo delante suya y miraba como si supiera que él estaba en la cima de lo mejor que se podía ofrecer al mundo. Deja de ser tan cariñoso como mi chica Uzumaki. El trato de imponer su ki, pero en todo caso un niño como el que nunca había sentido un verdadero momento de dolor y miseria, tenía pocas oportunidades de conseguir demostrar ser una sorpresa, al menos en la mente de los dos. Kiba gruñó aún más fuerte cuando ninguno lo miró, precisamente con miedo, casi considerándolo más que nada una pequeña molestia. Estaba más que claro para Kiba que ninguno de ellos lo respetaba de manera alguna, y él no podía permitirlo de ninguna de las maneras. Por un lado, Kiba era un alfa, supuestamente, y por otro lado Hinata era su chica, que tenía que reconocer su situación al respecto en lo que se refería a ellos, así que tenía que hacerlo entender. Que yo recuerde, Kiba, no soy tu chica de ninguna manera. Soy una persona libre que puede decidir sin las palabras de nadie lo que hago con mi vida, por lo que hazte a ti mismo un favor y no trates de ninguna de las maneras de decirme acerca de lo que puedo hacer o no puedo hacer de ninguna de las maneras, porque desde mi punto de vista no eres lo bastante hombre como para decirme qué hacer. Ella miró intensamente a Kiba, dejando que su propio ki saliera en grandes cantidades, haciendo que el joven Inuzuka se asustara bastante y que al mismo tiempo llamase la atención de todos los presentes por las emociones oscuras que se sentían venir de ella por todos los medios. Naruto negó con la cabeza. De verdad, la gente podía ser muy estúpida. Hinata había sido sometida a genjutsu que mostraba la crueldad de la humanidad. Eso había llevado a que intensificase la ki que ella podía generar. Y en cualquier caso la suya se quedaba corta cuando la comparabas con la suya propia, que era el resultado de haber sido entrenado tanto como ella lo había sido, así como también por el poder de Kurama. Así que en pocas palabras, su energía era 1000 veces más monstruosa. No es que él culpase a la gente por temblar de miedo. Si Hinata quería ser realmente aterradora, así que entendía perfectamente que ellos estuvieran tan asustados de ella de todos modos. Kiba sintió miedo. La chica que le gustaba, más por las hormonas que nada más, era bastante aterradora en todos los sentidos. Desde su punto de vista, el poder de dicha mujer era uno que de ninguna manera se podía dejar de lado. Era bastante grande y un poder bastante aterrador, si él tenía que ser completamente sincero. Sin embargo, eso no eliminaría sus intenciones. Ya había elegido a Hinata como su futura pareja, por lo que de ninguna de las maneras iba a retroceder. Pero por el momento haría lo más sensato y se alejaría por completo de lo que estaba viendo de todos modos. No quería convertirse en el blanco de la ira de una mujer tan aterradora de todos modos. Shikamaru gimió por completo. Podía entender lo que había pasado. Kiba podía ser un idiota completo desde su punto de vista. Un completo idiota en el sentido de que él era un perro que se lanza hacia adelante.
Pero ya queda claro que Hinata estaba muy por encima de lo que se veía en todos los sentidos. No quería tener que enfrentarse a la ira de dicha mujer de ninguna de las maneras. Decidió que lo más sensato era seguir durmiendo y fingir que nada había pasado. No es como si la gente se molestase en mirarlo, después de todo solo era un vago que no hacía nada a menos que lo molestasen por ello, aunque él podía decir que estos dos eran más de lo que se estaba viendo en toda la clase de todos modos. Shino sintió un fuerte dolor de cabeza. No tenía mucho en contra de Kiba salvo porque era ruidoso y no pensaba antes de actuar. Pero él podía decir que no estaba motivado a dejar de lado a Hinata de ninguna de las maneras. Sería un tiempo antes de que Kiba comprendiera que Hinata de ninguna de las maneras era para él por nada en el mundo. Hinata era demasiado para Kiba. Diablos, si él tenía dudas debería haber sentido la fuerza y el poder de dicha persona en todos los sentidos. Esa intención asesina le recordaba mucho a la de su padre cuando dejaba que sus emociones salieran libres. Era un recordatorio del poder de un veterano de guerra. Un poder bastante aterrador en su opinión si él era completamente sincero. Shino no era una persona estúpida por nada en el mundo. Su padre le había dejado en claro que en el mundo ninja los idiotas terminan muertos sin ninguna duda. Shino no tenía interés alguno en terminar muerto, por lo que razonó que la mejor manera de perseverar era observar y sobrevivir. El mero hecho de que el Inuzuka pensaba que de alguna manera podía intimidar o salirse con la suya al respecto de Naruto e Hinata era un claro indicativo de que no era muy inteligente de ninguna de las maneras. Pero él solo se quedaría donde estaba de todos modos, y que no tenía un interés en ningún aspecto de molestarse al respecto. Eso, y por supuesto había quedado más que claro que Hinata era más que capaz de cuidarse a sí misma, por lo que no había nada que tuviera que hacer de todos modos por ella. La clase se quedó en silencio tratando de analizar lo mejor que pudo lo que habían sentido. Sakura se estremeció. Ella era ahora una kunoichi y demostraría ser fuerte. Pero lo que había sentido de Hinata hace solo un momento era más que aterrador. Tanto poder y fuerza sin duda alguna podría hacer daño a muchas personas. Ella se estremeció solo de pensar en lo que sería enfrentarse a semejante fuerza de todas las maneras. Así que decidió que lo más sensato era alejarse de esa chica por todos los medios. No terminar como el blanco de su ira, como era obvio que pasaría con Kiba, lo más seguro, ya que obviamente el chico era más bien estúpido y no se daba cuenta de que estaba ante un blanco que le llenaría de mierda hasta el cuello. Ino miró analíticamente todo lo que tenía delante y sonrió. Por un lado, su faceta de chisme estaba de lo más interesada en sacar todo esto a la luz. No habría nada más que divertido en hacer ver a Hinata con Naruto. Ella había aprendido hace mucho tiempo que los chismes pudo ser una excelente forma de doblar a la gente. Pero ella luego razonó que podía hacer esto. Era obvio que Naruto protegía a Hinata, por lo que si de alguna manera pensaba que ella estaba tratando de hacer daño de algún tipo podía considerarlo algo grave. Si Hinata era tan agresiva, ella no quería ni imaginarse lo que Naruto le haría. Y su padre le había dejado más que claro que de ninguna de las maneras debía cabrear a Uzumaki. Si bien ella podía entender que su padre pensaba en lo mejor para ella, se cuestionó que lo tenía tan asustado de todos modos. Sasuke analizó la situación y pensó detenidamente lo que había pasado. Una parte de él quería hacer un avance hacia Hinata. De verdad quería hacerlo porque él pensaba que se la merecía, pero luego razonó que no era una buena idea. Para conseguir a Hinata como esposa o concubina precisaría del apoyo del Hokage para someter a presión, y era bien sabido que el Hokage apoyaba más a Naruto que a cualquier otra persona, por lo que si trataba de ir a por la chica del chico, estaba más que claro que el Sandaime no sería feliz. Si además él intenta de alguna manera ir tras ella por la espalda, Naruto podía verlo como un acto de ataque y él podía decir que posiblemente tendría una respuesta para él en forma de lo más agresivo. Él no se preocupaba demasiado. Él era un Uchiha y sabía que el pueblo lo necesita más a él que al Uzumaki. Al menos eso es lo que él pensaba. Pero si era cierto que el Sandaime pensaba que él era una amenaza y que había que tratar con él por todos los medios, lo más seguro es que terminase mal para él. No. Él no se lanzaría por una chica que ni siquiera estaba seguro sería una buena idea. Después de todo, ambos tenían líneas de sangre basada en ojos, por lo que posiblemente la descendencia haría más mal que bien. No. Él esperaría pacientemente, no es que como si Hinata fuera de la única mujer del mundo de gran credibilidad. Solo tenía que esperar hasta que encontrase una mujer adecuada para él y ya está. Cuando Iruka entró en la clase, se dio cuenta rápidamente que había pasado algo, pero lo ignoró. No era demasiado de un problema de lo que él podía decir. Bueno, si él tenía un problema y se llamaba Uzumaki. Él sinceramente no confiaba en Uzumaki.
Después de todo, el niño era claramente demasiado dotado para lo que se había visto. Ocultaba sus habilidades. Uno se preguntaría cómo lo sabía, solo había que verlo. Solo había que echarle un vistazo. El niño claramente era más competente de lo que dejaba ver de todas formas, y eso lo preocupaba seriamente. No sabía qué hacer con el niño, y eso es lo que lo llevaba a desconfiar de él por completo, aunque no importaba lo que decía, ya que el consejo ya había tomado decisiones al respecto. Bueno, más como el Hokage. Cuando él había llevado la duda de las habilidades de Uzumaki al consejo, todos estaban de acuerdo rápidamente en ello. Era claro que el niño no quería mostrar algo que en parte fue bien recibido por los capitanes Jonin y el comandante Shikaku. El propio comandante dejó en claro que solo por eso el niño merecía mucho más respeto, ya que estaba usando la condenada cabeza al no mostrar sus habilidades de ninguna de las maneras. Era inteligente y acertado, al menos desde la perspectiva de Shikaku, y que dejaba en claro que el futuro Uzumaki era más prometedor que el de la mayoría de los niños. No había sentado bien ese golpeo, pero la gente no podía hacer nada para evitarlo. Konoha tenía que saber las habilidades de sus futuros soldados. Esas habían sido las palabras que había usado para dejar en claro que no podía dejar a Naruto moverse como él quería. La opinión de los Jonin, sin embargo, fue que en este mismo momento de su carrera los ninjas eran vulnerables. Por lo que de manera razonable se entendía que el niño no mostrase sus habilidades. Y que solo los completos idiotas tratarían por todos los medios de sacar esa información sin pensar antes en las consecuencias. Fue un disparo a su orgullo por completo, y al final decidió que no valía la pena molestarse, pero él estaba más que decidido a conseguir por todos los medios saber las habilidades de Uzumaki antes de decidir si era digno de confianza o no. Pero mientras el consejo lo defendiera, era una cosa que no podía hacer. Vale, es cierto que Tsume, Inoichi y el propio Yashi querían saber, pero, aunque los tres eran ninjas respetados en todos los sentidos, el poder de Shikaku como comandante Jonin era demasiado grande. Agregar a eso, por supuesto, el factor de que los Jonin de toda Konoha pensaban que las acciones de Naruto eran inteligentes, ellos no podían hacer nada. No ayudaba a que tanto los tres de ellos eran Tokubetsu Jonin no Jonin, por lo que su opinión no sería respetada en lo más mínimo. Era el defecto de que se hubieran centrado exclusivamente en las habilidades de sus clanes en vez de tratar de ser mejores aún en habilidades ninja, pero al final era su decisión. Con eso decidido, estaba aquí mirando a toda la clase. Todos sus alumnos. Todos y cada uno de ellos se irían de aquí, cada uno a un camino diferente. Cada uno de ellos con un objetivo diferente. Solo esperaba que ninguno de ellos se hiciera matar de ninguna de las maneras. Eran sus alumnos después de todo, y le rompería por completo el corazón saber de la muerte de sus alumnos solo porque no usaron la cabeza. Eso es todo lo que le importaba, lo demás no tenía importancia en su mente. Al final casi todos los niños habían crecido en él, y por tanto era lógico que se preocupase por ellos como un hermano mayor lo haría, lo más seguro. Pero no podía defenderlos de la vida, por desgracia, y debía dejarlos avanzar por completo. Me siento orgulloso. Me siento orgulloso de cada uno de vosotros porque habéis superado las duras pruebas que esta academia ha colocado en vuestras personas. No fue fácil. No fue sencillo para ninguno de vosotros, pero aún así lograsteis lo increíble. Perseverasteis y llegasteis lejos. Ahora solo me queda daros la enhorabuena por vuestras acciones y desearos mucha suerte en vuestras metas futuras por todos los medios. No os quedéis pensando en poco. Avanzar lo más alto que podáis por todos los medios. Él dejó que su orgullo llegase a cada alumno. Sonrió cuando vio a algunos de ellos sonreír feliz. Pero se dio cuenta de que unos cuantos solo estaban en completo control de la situación, lo que decía que no estaban allí para tragarse palabras de ningún tipo. Sois el futuro de Konoha. Las nuevas generaciones. El nuevo poder de Konoha. Algunos pensáis que es muy pesado. Que es una carga que nadie debería de tener que soportar, y ¿sabéis qué digo? Que tenéis razón. Es una carga que ningún niño debería tener. Pero os he entrenado lo mejor que podía y puedo confiar perfectamente en que lograréis grandes cosas. Tengo plena fe en que llegaréis a lo más alto todos y cada uno de vosotros. No hay nada mejor que inspirar a la gente para hacerlos avanzar. Cuando vio que cada alumno estaba muy metido en sus palabras, decidió nombrar los equipos. Los equipos de 1 al eran 6 de niños civiles, y se esperaba que tuviera un completo éxito en la incorporación. El equipo 7 estará bajo el mando de Kakashi Atake. Este equipo estará formado por Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y Naruto Uzumaki. Él estaba descontento con este equipo y a la vez satisfecho. Descontento porque se sabía de las tendencias de fallar alumnos de Kakashi.
contento porque si pasaban su prueba Naruto estaría bajo vigilancia. Kakashi era considerado uno de los ninjas más poderosos de Konoha y un agudo justiciero, por lo que sin ninguna duda mantendría una dura vigilancia sobre el niño en todos los sentidos y se aseguraría por todos los medios de que si se convertía en una amenaza sería tratado por todos los medios. Era lo mejor que se podía esperar en todo esto, al menos desde su punto de vista. Sasuke asintió. Había oído hablar de Kakashi. Ataque era toda una leyenda. Él era un Jonin elite. Uno de los 9 que había en toda Konoha, por lo que sin ninguna duda podía decir que estaba más que satisfecho con la idea de trabajar con él y aprender de él. Se decía también que era un ninja con un arsenal de más de 1000 ninjutsus, por lo que podía decir sin ninguna duda de que sería un activo increíblemente valioso para él en todos los sentidos. Estaba más que ansioso por aprender bajo el mando de un hombre tan temible en verdad, y al mismo tiempo estaba ansioso por ver cómo lo podía ayudar a incrementar sus habilidades ninja. Después de todo, él era un ninja con mucho talento. En cualquier caso, Sakura asintió. Kakashi era conocido como una especie de picadora de carne. Un ninja que arrasaba con todo lo que se ponía en su camino. No tenía ninguna idea de que le haría pasar un mal rato si ella no se empleaba a fondo, pero ella haría todo en su mano para conseguir lo que necesita. Tenía que ser lo más fuerte posible. No quería ser una víctima. Ella había visto lo que pasaba con las mujeres que eran secuestradas. Eran convertidas en esclavas. Ella no quería serlo. Ella se había metido en la vida ninja por varias razones: buena paga y por sus padres. Ella tenía la firme intención de ser una kunoichi respetada y temida. Podía tal vez no ser la próxima Tsunade, pero ella aún así sería una gran kunoichi que marcaría la diferencia en el mundo sin duda alguna. Naruto asintió. No era un mal equipo en su mente. Kakashi era un ninja bastante fuerte y era considerado como un ninja clase S con material para convertirse en Kage. Si él era arduamente entrenado durante el tiempo que tenía a Genin bajo su mando, seguramente se convertiría en un poderoso ninja Kage. También estaba su oferta para él. Sabía que el Sharingan drenaba mucho chakra de él. Tal vez una ayuda en ese camino le podría servir. Los sellos funcionan después de todo en el sentido de que sirven para hacer un buen trabajo. Y si había algo que no mucha gente sabía, es que con un par de ligeros toques se podía hacer mucho bien al hombre. Eso lo haría feliz, de eso no había la más mínima duda en la mente de Naruto al menos. El equipo 8 estará formadas por Hinata Hyuga, Shino Aburame y por Kiba Inuzuka. Vuestro sensei es Anko Mitarashi. Ante la mención de la mujer más temida de Konoha, todos en la clase se quedarán pálidos. Era bien sabido de la temible reputación de la mujer. Iruka estaba preguntándose en qué había pensado el Sandaime cuando colocó a esa mujer como la maestra de estos 3. Era más que claro que ella se los comería con patatas fritas. No. Ella los haría pedazos por completo. Los destruiría. Era una mujer que no comprendía el sentido de la limitación. En su mente todo lo que ella vería sería a sus nuevos alumnos, y ella intentaría por todos los medios de llevarlos a un nivel aceptable en su mente. Hinata asintió. Kurenai hablaba muy bien de Anko. Si bien consideraba que Anko podía llegar a ser un poco extrema en algunas cosas, consideraba que ella era la mejor en ciertos que implicaban la toxicología y el uso de tácticas de destrucción masiva. Si a eso le añades que Anko era una clara favorecedora del trabajo duro, así como del uso de todo lo que tienes al alcance para la victoria, ella sintió que era la mejor opción que cualquiera de ellos podrían haber esperado como maestra de todos modos. Era una buena noticia al menos en su mente, porque también sabía que se podía confiar más en ella que en la mayoría de los ninjas de Konoha, ya que daban mucha importancia a la confianza. Eso y que mantendría atado al bueno de Kiba. Shino estaba satisfecho con la decisión de quién sería su mentor. Por un lado, él estaba de acuerdo con que Anko era posiblemente una de las kunoichis más mortales del mundo. Diablos había oído hablar de ella en todos los sentidos. Todo el clan consideraba a Anko como una de las kunoichis más mortales. Era una experta en venenos. Una experta en el uso de todo tipo de tácticas de guerrilla y supervivencia, así como también una experta en la manipulación elemental hasta el punto de que ella tenía 3 elementos completamente dominados. Decía mucho de sus habilidades, y si él era ya que decía mucho de su futura maestra. No podía esperar hasta aprender de ella todo lo que podría aprender en todos los sentidos. Kiba era el único que no era feliz en ese mismo momento. Él estaba pensando y tratando por todos los medios de concebir en la mierda que estaba. Anko era una buena amiga de su hermana, la misma hermana que se había separado del clan debido a su ineptitud, como ella misma lo llamaba.
Y sabía que en el momento en que se salga de línea, ella estaba arriba de su trasero con la firme intención de convertirlo en un Kiba nuevo y diferente, solo que sin pene. Esto era malo. ¿Cómo podía acercarse a Hinata si Anko no lo permitiría? Al final decidió que lo más sensato de todo esto era esperar que ella no actuase a lo plan bestia contra ellos, aunque sabía que las posibilidades de que eso pasase eran más bien bajas en todos los sentidos, ya que sabía que ella no lo toleraría. Y el equipo 10 estará formado por Shikamaru Nara, Choji Kimichi e Ino Yamanaka. Vuestro sensei es Asuma Sarutobi. Y este era otro grupo con un maestro realmente competente. Diablos, este tipo de maestro lo llenaba un poco de envidia. Después de todo era un maestro ninja realmente capaz, después de todo, en vez de los maestros incompetentes que en ocasiones se encontraban los genin. Decidió pensar en ello un poco como favoritismo, debido al factor de que eran herederos de clan, pero él sabía mejor. Sabía que era mayormente debido a que los jóvenes en cuestión necesitaban un maestro exigente en todos los sentidos de la palabra, por lo que al final era una buena noticia. Shikamaru gimió. Él no era estúpido. Sabía perfectamente que este mentor que les había tocado era considerado como uno de los maestros más exigentes de todos. Por lo que sin ninguna duda sería una cosa realmente dura la que tenía en el camino. Era muy molesto para su mente, pero su madre había dejado en claro que él tenía que entrenar muy seriamente de ahora en adelante si de verdad quería demostrar que valía ser un Nara. Si bien la idea de entrenar mucho no apetecía, él había entendido rápidamente que no era la mejor de las ideas de estar en contra de ello por nada en el mundo. Llámalo ser sospechoso de ello, pero había llegado fácilmente a la conclusión de que era en su mejor interés de entrenar lo máximo posible. Y no era no del todo infeliz. Ella había oído de su padre que le iba a tocar un maestro que no toleraría la vagancia de ninguna forma. Ella había querido discutir contra ello. Después de todo, ella no creía que fuera para tanto. Pero había descubierto hace un tiempo que el entrenamiento era una mejor forma de pasar el tiempo que estar dedicado a nada. Era una kunoichi y sabía la cruda realidad de la vida. Si algo le pasaba, era mejor estar preparada para defenderse con todas las herramientas disponibles antes de que ella fuera una víctima. Por eso recibió a Asuma con los brazos abiertos de todos modos. Esto era mejor que ser convertida en la víctima de cualquier tipo de acción que se haga contra ella. Mucho mejor. Choji no le dio importancia en absoluto. Era un maestro y punto. Mientras no lo dejase sin comer ni nada de eso, él era completamente feliz en la vida. Si él lo dejaba sin comer, sin embargo, habría un ajuste de cuentas. Sin embargo, al mismo tiempo sabía que esto iba a exigir un buen entrenamiento. Sabía que de ninguna de las maneras podía dejarlo estar y sabía que no podía dejarlo ser por nada en el mundo. Después de todo, él no dejaría que sus amigos cargasen con todo el peso. Era un Akimichi después de todo. El trabajo pesado era todo de ellos. Ninguno sabía lo que les esperaba. XXXXXXXXXXXXXX.